Buenas tardes, damos a todos una cordial bienvenida, amigos y hermanos. Vamos a disfrutar hoy de una interesante reunión, pero vamos a empezar como siempre cantando una canción a Jehová y después haremos una oración. La canción es la 44, una súplica ferviente, ese es su título, y a continuación el hermano Óscar Gómez nos dirige a Jehová en oración. Canción 44. Pues hoy tenemos una parte muy bonita, que tiene mucho que ver con el perdón. Por ejemplo, si creemos que no merecemos el perdón de Jehová por los pecados pasados, ¿hay alguna idea que nos tranquilice? ¿Hay algo que podamos utilizar para sentirnos mejor? Una especie de caricia para el alma. Bueno, pues vamos a estar atentos a los tesoros de la Biblia porque ahí se va a dar alguna respuesta. Pero también podríamos preguntar, ¿y si soy un niño o un joven? ¿Qué pasa si también tengo esa carga de sentimiento de culpa por cosas que haya hecho? Bueno, pues vamos a ver también un vídeo muy instructivo y vamos a ver a 3 niños también que le van a intentar convencer al hermano Levi a que Jehová perdona. Lo vamos a ver también. Y después el resto de la reunión vamos a ver 3 vídeos. También están llenos de buenos consejos y buenas ideas que seguramente nos van a animar. Vamos a comenzar. Tesoros de la Biblia, una esperanza para quien está cargado de culpa. Esta parte la lleva el hermano David Baidez. Pues magnífico el vídeo, ¿verdad? Precioso como siempre, muy ilustrativo. Si tuviéramos que centrar una frase que condensara la enseñanza del capítulo 1, pudiera ser: todavía no es demasiado tarde. Quizás es el pensamiento del propio Creador cuando alguien de corazón siente que ha pecado gravemente contra Jehová. Lo cierto es que, igual que creemos en las profecías de este libro que ha explicado el vídeo, con la misma fe y convicción sabemos que Jehová perdona a aquel que se arrepiente. Y lo que analizaremos serán solo 2 ideas en esta presentación. Puede parecer una obviedad, pero es la clave de restablecer la relación con Jehová si se ha dañado. Hablaremos de sentimientos y de acciones. En el fondo, ¿qué espera Jehová que sintamos si alguno de nosotros ha cometido o quizá en el futuro comete un error grave? Empezamos con la lectura del primer texto, con Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. En el fondo, esto es lo que Jehová busca. Isaías capítulo 1, versículo 4 dice, Isaías 1, 4, «Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de culpa, descendencia malvada, hijos corruptos, han abandonado a Jehová, han tratado con falta de respeto al Santo Israel, le han dado la espalda. ¿Dónde más se les puede golpear si ustedes siguen rebelándose? Tienen toda la cabeza lastimada y todo el corazón enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no queda nada sano. Tienen heridas, moratones y llagas abiertas. No han sido curadas, ni vendadas, ni tratadas con aceite». Bueno, ¿qué sentimiento describe aquí Jehová? Describe un sentimiento que es la culpa por haberle fallado a Jehová. La realidad es que uno puede pecar y sentirse muy mal por haber decepcionado a familiares, a amigos, haber arruinado una reputación quizá labrada por años. Pero esta no es la clave del sentimiento que me lleva a reconciliarme con Jehová. Más bien tiene que ver con sentir que uno ha tratado con falta de respeto al Santo de Israel, a Jehová. ¿Lo ilustramos? ¿Lo comparamos? Ya que tenemos jóvenes y se va a hablar de mucho de nuestros niños, imagínate un padre que adora a su niñito y un niñito que adora a su padre. El niñito está deseando que llegue a casa el papá para jugar con él. Ese día el padre tuvo un mal día, está agotado. El niño llega, abre la puerta. «Papá, a jugar». «Hijo, no, hoy no». «Venga, a jugar». «Hijo, hoy no». «Venga, que te he dicho que hoy no». El niño quizá ahora empieza a llorar. ¿Qué diríamos que está pensando el niño a partir de ese momento? ¿Está pensando en jugar? No llora porque no pueda jugar, llora porque quiere recuperar el cariño de su padre. Es el sentimiento que describe Isaías capítulo 1. ¿Y en qué se nota que es auténtico, que es real? ¿Qué es lo que más lo valora? Que uno desea recuperar su relación con Jehová. Bueno, en que Jehová, ¿cómo reaccionará? Capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo reacciona Jehová? ¿Cómo reaccionaría cualquier padre ante una situación así? Versículo 18. «Vengan pues y enderecemos los asuntos entre nosotros», dice Jehová.
Es como si el padre coge a su hijito entre sus brazos, le confirma que le quiere. ¿Y cómo lo demuestra? Dice, aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se les hará blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, llegarán a ser aún como la lana. Qué forma tan poética, ¿verdad? Tan bonita, que describe muy bien la ilustración, por cierto. Si la vemos, describe algo tan sorprendente. Difícilmente una lana así de blanca, si es manchada con carmesí, podrá volver a ser blanco. Al menos no como lo era. Es imposible. Salvo por una cosa. Porque Jehová tiene la disposición de perdonar y porque tiene la herramienta del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, cuando uno peque, cuando nos ocurra algo grave, que lo que nos mueva no sea la vergüenza, no sea la reputación, sino sea el cariño que sentimos por Jehová. Jehová promete responder a ese cariño. Nos va a abrazar y vamos a notar que pecados graves, muy graves, puede hacer que sean borrados y que uno recupere su relación con Jehová. Así como decíamos al principio, no es demasiado tarde. Pues es verdad, no lo es. Nunca lo es con Jehová. Porque como dice el título, hay una esperanza para quien está cargado de culpa. Pues muchas gracias, hermano Baides, por la excelente consideración. Pasamos a las perlas, busquemos perlas escondidas basadas en Isaías 1 y 2. Y el hermano Álvaro Rodrigo pues la lleva. Cazadores de tesoros, ha llegado vuestra parte, así que os animamos a compartir vuestras perlas que habéis encontrado. Y sin más dilación, si os parece bien, vamos directamente a hacer la primera pregunta acerca de la perla sugerida que dice ¿qué representa la montaña de la casa de Jehová? Hermana Emi de Rodríguez, por favor. Pues no representa un lugar geográfico, sino que más bien representa la adoración pura y ensalzada de Jehová en nuestro tiempo. Así es, muchas gracias por tu buen comentario. Hermano Rubén Reyes, por favor. Así que todos aquellos que adoramos a Jehová no necesitamos ir a un lugar físico para estar allí todos reunidos, sino que la adoración a nuestro propio Dios Jehová, ese sistema que Él ha puesto, es lo que de verdad nos une. Así es, muchas gracias también por tu comentario. Y hermano Antonio Levia, también quería comentar, por favor. Sí, bueno, dice además que la montaña de la casa de Jehová estará establecida por encima de la cumbre de las montañas, ¿no? O sea, en el tiempo del fin la adoración de Jehová sobresaldría por encima del resto de adoraciones. Sin duda alguna. Muchas gracias también, hermano Antonio, por tu comentario. Pues habiendo respondido esta pregunta, si os parece bien, pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Tenemos a nuestra hermana Sara aquí delante, por favor. Sí, en el 1.11 Jehová les preguntaba que de qué les servían a él sus muchos sacrificios y también les decía que estaba harto de que le ofrecieran carneros y todo tipo de sacrificios. Y es que Jehová no necesita nada de nadie y ellos pensaban que haciendo sacrificios pues Jehová ya iba a estar contento con ellos. Pero para Jehová lo más importante no son los sacrificios, sino el amor y el respeto que le tenemos al servirle, y eso es lo que en ellos estamos fallando. Sin duda alguna. Muchas gracias, hermana Sara. Hermana Rosy, por favor. En el Isaías 1.17 dice, aprendan a hacer el bien, y luego dice a los huérfanos y las viudas. No dice hagan el bien, sino que aprendamos a hacerlo, y esto lo aprendemos estudiando la Biblia y pidiéndole a Jehová que nos ponga este deseo en nuestro corazón. A mí me ha gustado porque me va a poner la meta de poder ayudar a estos hermanos, tanto a los huérfanos como a las viudas. Bueno, muchas gracias, hermana Rosy. Tenemos a nuestra hermana Cristina, por favor.
En el capítulo 2, el versículo 3, en la parte B dice: Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Este texto pues nos enseña que cuando somos íntegros no criticamos los cambios que hace la organización y que cuando somos leales a ella pues también lo somos a Jehová, ¿no? Así que si nos cuesta entender, pues por ejemplo, el cambio de una explicación de un texto, pues podemos pedirle ayuda a Jehová en oración para aceptar con humildad ese cambio, pero nunca deberíamos de criticar, sino que deberíamos hacer lo que dice el texto, ¿no? Seguir adelante, seguir en la senda de Jehová fielmente. Sin duda alguna, muchas gracias también. Hermano José Toledo, por favor. En Isaías capítulo 1, versículo 3, dice que el toro conoce bien a su amo y el burro conoce el pesebre de su dueño. ¿Qué nos enseña este versículo? Que si desobedecemos las normas del Creador, mostraremos menos inteligencia que un toro o un asno. Por otro lado, si agradecemos todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, no actuaremos como seres irracionales ni lo abandonaremos. Qué bueno saberlo. Muchas gracias, hermano José. Hermana Tere, por favor. Sí, en Isaías 2, del 2 al 4, ahí comenta que en la parte final de los días, pues muchos pueblos acudirían a la montaña de Jehová para que sean enseñados. Una información de la organización pues analiza este texto y comenta que el pueblo de Jehová es una parte muy importante en el cumplimiento de esta profecía, y dice cómo, y es participando con celo en la hora de predicar y acerca de este reino, ¿verdad? Para que muchas personas de esa manera puedan conocer a Jehová y, igual que nosotros, pues puedan beneficiarse de ese nuevo mundo. Sin duda alguna, muchas gracias. Hermana Patricia de Mesa, por favor. Del capítulo 1, el versículo 6, la información explica que tenemos que aprender a detestar lo que es malo y apegarnos a lo bueno, también cultivando el fruto del Espíritu en nuestra vida. De esta manera evitaremos, como Judá, estar espiritualmente enfermos de pies a cabeza. Así es, muchas gracias también. Hermano Santos, por favor. Aquí delante. Ahí, gracias. El versículo 2 dice que habla Jehová y dice que he criado y educado hijos, pero ellos se han sublevado contra mí. Eso nos enseña que a veces eso también nos pasa a nosotros, a los padres nos puede suceder eso con un hijo, con una hija, y sin embargo no es porque hayamos hecho mal las cosas, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero quizá por alguna razón ha sucedido eso, porque mejor padre que Jehová no hay, y a él también se le han sublevado sus hijos, ¿no? Y además me gusta mucho el hecho de que se refiere a ellos no como un dueño que ha comprado a una nación que luego le salió mal en ese momento, sino como a hijos. Así es, muchas gracias también. Hermana Estefanía, por favor. A mí me gustó del capítulo 2, el versículo 5, que dice: vamos, andemos en la luz de Jehová. Para conseguir esto tenemos que prestar atención a los consejos de Jehová, seguir sus principios que encontramos en nuestro estudio de la Biblia, y si nos esforzamos por hacer esto de continuo, nos vamos a evitar muchos males que son comunes hoy en día y podremos tener una buena relación con Jehová. Sin duda alguna, muchas gracias también. Hermana Tamara de Baidez, por favor. Sí, el 1, 15 y 16 me gusta mucho para el ministerio, para demostrar con el 15 que Jehová no escucha todas las oraciones, y el 16 que para que Jehová las escuche, pues tenemos que ser obedientes a sus principios. Así es, sin duda alguna, muchas gracias. Tenemos a nuestro hermano Pedro Monjas, al final. En el capítulo 2, el versículo 22, muestra de una manera muy gráfica la tontería que es el tener miedo al hombre. Y lo dice de una manera muy sencilla. Dice que el confiar precisamente en el simple hombre, no hay que confiar porque no es más que el aliento de sus narices, dando a entender que los seres humanos hoy estamos aquí, mañana podemos dejar de estar. Por eso nunca tenemos que tener miedo ni a la presión de grupo, ni a lo que nos puedan hacer por la persecución. Sin duda alguna, muchas gracias, hermano Monjas. Hermana Mayelín, por favor. En Isaías 2, 12 al 16, pues nos refuerza la fe. En efecto, pues en el día de la cólera de Jehová dice que les va a llegar su hora a todos los individuos impíos y a todas las organizaciones que el hombre ha erigido como símbolo de su orgullo.
Muchas gracias por tu comentario, hermana Mayelín. Hermana Patricia, por favor, aquí delante. Gracias. A mí, volviendo al 1.3, me llama la atención que Jehová dice: Israel no me conoce a mí, y es su propio pueblo. No está hablando de un pueblo extranjero que no conociera a Jehová o sus normas. Y es que los israelitas, como decía la atalaya, no tenían ninguna excusa para haberse alejado de Jehová. Le conocían perfectamente, les había dado todo lo que tenían. Y nos anima a profundizar en el conocimiento constantemente, porque eso es lo que nos acabará dando entendimiento, que nos ayudará a tomar buenas decisiones y no a alejarnos de él. Así es, muchas gracias por compartir tu perla y a todos por vuestros excelentes comentarios y vuestra buena disposición, como siempre. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Álvaro, por tu buena y excelente dirección. Vamos a pasar a la lectura de la Biblia. Estará a cargo del hermano José Ignacio Almorós y le vamos a seguir leyendo con él Isaías 2, del 1 al 11. Esto es lo que Isaías, hijo de Amós, vio respecto a Judá y Jerusalén. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas y será elevada por encima de las colinas, y a ella afluirán todas las naciones. Y muchos pueblos irán y dirán: vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión, y la palabra de Jehová de Jerusalén. Él será juez entre las naciones, y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados, y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Oh casa de Jacob, vamos, andemos en la luz de Jehová. Porque tú has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, pues se ha llenado de cosas de oriente. Practican la magia como los filisteos, y entre ellos hay muchos hijos de extranjeros. Su país está lleno de plata y oro, y tienen tesoros sin límite. Su país está lleno de caballos, y tienen carros sin límite. Su país está lleno de dioses inútiles. Se inclinan ante la obra de sus propias manos, ante lo que han hecho con sus propios dedos. Así los hombres se postran, se rebajan y es imposible que los perdones. Métanse en la roca y escóndanse en el polvo a causa de la aterradora presencia de Jehová y su majestuoso esplendor. Los ojos orgullosos serán rebajados y la arrogancia de los hombres será humillada. Solo Jehová será enaltecido ese día. Pues muchas gracias, Nacho, por tu excelente lectura. Isaías 2 del 1 al 11, que la verdad es que se presta a darle vida, ¿no?, a la hora de leerlo. El asunto que tenías a trabajar era tú y todo el mundo en todo el planeta, ¿no?, en las reuniones de esta semana. El Maestros, la lección 11, que tiene que ver con leer con entusiasmo, ¿no? Y esto se hace porque uno hace que cobre vida a aquella parte que está leyendo. Seguramente se puede darle vida según hablamos, pero también según leemos, ¿no? Y entonces habla con el corazón, dice que es la manera de hacerlo, que las expresiones faciales y la sinceridad pues transmiten esa naturalidad y ese entusiasmo. Pues muy bien, porque en el versículo 3, por ejemplo, has dicho: vengan y subamos a la montaña de Jehová, dando ese tono que le hubiera dado a Jehová. Así que te felicitamos muy bien por el esfuerzo y te animamos a que sigas trabajando siempre en este punto, ¿eh? Muy bien. Bueno, continuamos ahora, como veis, la hermana Patricia y Aria Reyes. Ellas van a empezar conversaciones, que es una parte difícil de nuestra enseñanza. Va a hacerlo de casa en casa y van a utilizar una de las verdades del apéndice A del folleto Una obra de amor. Vamos a ver cómo lo hacen. Hola, Aria. No sabía que vivías en esta casa tan bonita. ¿Cómo estás? Hola, profe. Sí, vivimos aquí. Yo estoy muy bien. ¿Y tú?
Yo también, muy bien, muchas gracias. Oye, por cierto, esta mañana en el cole me has dicho que tenías que hacer un trabajo para medio ambiente, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues si te digo la verdad, lo tengo casi terminado. Tengo que hacer un juguete con materiales reciclados y explicar por qué es tan importante que reciclemos si no queremos que el planeta acabe sin seres vivos. Madre mía, me parece muy interesante. La verdad que me gusta esa idea. Además, conociéndote, yo creo que como tú te explicas así muy bien, te va a salir una presentación muy bonita. Mi padre me está ayudando con el juguete y ha subido a pegarle una cosa que se nos había caído. ¿Y tú qué haces visitando mi casa? Pues qué buena pregunta, Aria. Pero mira, déjame preguntarte antes. ¿Tú sabías que todos estos problemas que hay ahora de contaminación, el calentamiento global, en el futuro se van a solucionar y se va a reparar el planeta? ¿Tú eso lo sabías? Ah, sí, eso no me lo ha explicado aún la profe. Pues sí, se van a solucionar, yo estoy convencida. Y es por eso por lo que he venido hoy a tu casa. Porque por las tardes, mira, yo vivo muy cerquita de aquí, a 2 manzanas, y me gusta por las tardes pasearme, ir a visitar a los vecinos y preguntarles cosas sobre lo que está pasando en el mundo, saber qué opinan ellos, también les cuento lo que opino yo, y por eso hoy me ha tocado venir a tu casa. Pues aquí puedes venir siempre que quieras. Muchas gracias. Pues mira, he tenido una idea, ya que me has dicho que te está ayudando papá, ¿qué te parece si vas a buscarle, le llamas para que le podamos saludar y así también le puedo enseñar a él una página web que me encanta, porque tiene un montón de vídeos que puede enseñarte y para que veáis juntos? Por ejemplo, tiene vídeos que hablan sobre el bullying, que sabes que es una cosa que ahora pasa. ¿Cómo puedes actuar si te encuentras con un caso de bullying? Tiene vídeos también para las redes sociales. Si las utilizas, cómo hacerlo para que sean seguras. Pero sobre todo tiene muchos articulitos de animales, de plantitas, y a lo mejor alguno te puede ser útil para otro trabajo de medio ambiente. ¿Qué te parece? Perfecto, pues voy a llamarle y le digo que salga. Genial, aquí esperamos. Bueno, pues estupendo, ¿no? Muy bien, porque, en fin, en esta conversación hemos aprendido algo interesante. Es difícil empezar conversaciones, de hecho, para algunos es la parte más difícil. Pero fijaros el punto que tenía trabajar, bondad, y entonces mostrar empatía. ¿Y cómo se muestra empatía? Pues ahí van 2 preguntas. ¿Qué cosas probablemente le preocupen a la persona? Hay que imaginarlo antes, ¿no? O qué puede parecerle interesante o serle útil. ¿Y qué le puede parecer útil a una niña? Pues lo que estaba aprendiendo, ¿no? El trabajo que iba a hacer el medio ambiente, por ejemplo, porque le interesa el reciclaje. Y de ahí ha sacado todo el diálogo y al final, pues, oye, va a tener una revisita muy interesante, ¿no? Vídeos que van a ver. Así que muchas gracias a las 2 por el excelente trabajo y la buena asignación. Bueno, ahora vamos a ver, pasamos a la siguiente asignación. Como veis, la hermana Sara Almorox, Mireia Rodríguez es la ayudante. Están haciendo revisitas de casa en casa y parece que la persona quiere conversar sobre un tema diferente del que vamos preparados. Vamos a ver cómo se hace ese giro. Hola Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Estaba aquí estudiando un poco. Ah, eso está bien, claro, tendrás un montón de exámenes. Bueno, no te voy a entretener, como quedamos el último día, ya te dije que iba a ser breve. ¿Te acuerdas que quedamos que hoy íbamos a hablar sobre la esperanza que nos da la Biblia sobre el futuro? Sí, recuerdo que me hablaste de algo de vivir para siempre en la tierra, pero es que he estado pensando y no sé cómo va a pasar eso, si es que estamos destruyendo la tierra. A mí es algo eso que me preocupa mucho, el cambio climático, porque toda la contaminación que está habiendo, porque nos vamos a cargar la tierra. La verdad, Mireia, es que tienes toda la razón. Los seres humanos estamos haciendo muchísimo daño a la tierra y todos vemos las consecuencias, ¿no? Hemos visto el año pasado, por ejemplo, aquí en España, las inundaciones tan grandes que hubo, las olas de calor que cada vez son peores, los incendios también cada vez son peores. Todas estas cosas nos están mostrando lo que tú dices, que estamos haciendo, pues eso, que la temperatura de la Tierra aumente y causa todo esto. Pero ¿tú sabías que la Biblia predijo que habría un momento en la historia en el que los humanos estarían a punto de acabar con la Tierra? A ver, no entiendo. ¿A qué te refieres con que la Biblia ya lo predecía eso? Sí, mira, hay una profecía en la Biblia. ¿Quieres que la leamos? Vale. Mira, está en Apocalipsis 1:18. Mira, léelo tú. Sobre todo, fíjate en lo que dice al final. Pero bueno, léelo. Dice:
Pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira, y vino el tiempo fijado, para que los muertos sean juzgados, y para recompensar a tus esclavos, los profetas, así como a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. Bueno, lo importante, ¿te has fijado lo último que dice? ¿Qué te parece? Sí, me parece interesante, no sabía que decía eso. Claro, Dios va a intervenir. Esta profecía lo que nos deja claro es que no debemos esperar que sean los seres humanos los que salven el planeta, porque por eso dice esta profecía que Dios va a intervenir mientras la gente esté destruyendo la tierra. Y es que es verdad que hay personas pues, que tienen muy buenas intenciones y además se dan cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Del daño que estamos haciendo a la tierra, pero los que tienen más poder y más intereses económicos, pues eso, son más y más poderosos. Con lo cual, no podemos esperar que los seres humanos puedan hacer nada. Y entonces, esta situación lo que nos queda claro es que solamente Dios es el que lo va a poder parar. ¿Y tú cómo es que estás tan convencida de que esto va a pasar? Bueno, pues porque Dios lo ha prometido. Y igual que te he mostrado esta profecía con la Biblia, pues también en la Biblia encontramos muchas razones por las que no tenemos por qué dudar de que Dios vaya a cumplir su palabra. ¿Qué te parece si el próximo día vemos algunas de estas razones igual que hemos hecho hoy? Bueno, vale, sí, me parece bien porque me ha parecido interesante lo que me has contado y eso. No sabía que la Biblia hablaba sobre eso. Muy bien. Bueno, pues entonces, si te parece bien, quedamos la semana que viene, igual como hoy, a esta hora más o menos, y vemos esto. Sí, vale, aquí te espero. Vale, pues aquí estaré. Bueno, pues también hay aquí muchas lecciones en la forma de predicar. El punto o la lección era la 7 del folleto Una obra de amor, bajo el paraguas del principio de la constancia, hay que ser constantes. ¿Y cómo lo ha hecho ella? Pues fijaros que ha hecho un giro, no ha roto la conversación porque a Mireia le interesara otra cosa. Han hablado de lo que a ella le interesaba. Era el planeta, pues el planeta. Le ha enseñado un texto de la Biblia, etcétera. Y luego también no ha terminado la conversación sin quedar en el día y la hora para volver a visitarla. Así que enhorabuena a las dos, muy bien, es ajustado a lo que dice el consejo. Bueno, pues ahora pasamos a ver el discurso, el hermano Daniel Bejarano. ¿Qué es el pecado? Que está sacado de una publicación digital de su artículo 96. Hoy vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Qué es el pecado? Quizás mucha gente lo vea como algo misterioso o simplemente hacer algo malo. Pero la Biblia ofrece una respuesta muy clara. De hecho, en los idiomas originales, la palabra traducida como pecado significa fallar el blanco, como cuando una flecha no da en la diana. ¿Qué representa ese blanco? Sería nada menos que las normas perfectas de Jehová. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar esta cuestión dividiéndola en varios puntos. El primero sería, ¿qué es el pecado? La Biblia define el pecado como cualquier acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Acompañadme a leer 1 Juan 3, 4. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Dice ahí, todo el que practica el pecado está violando la ley. El pecado es la violación de la ley. Aquí vemos cómo se considera el pecado una violación de la ley. De hecho, en Santiago 4:17 también se explica que el pecado es no hacer lo correcto. Y Jueces 20:16 utiliza el término no fallaba en el tiro, que literalmente significa no pecar. Así que básicamente pecar es no alcanzar el objetivo que Jehová ha establecido para nosotros. Sabiendo eso, el siguiente punto sería, ¿y por qué pecamos? La Biblia también lo explica. Como todos sabemos, los primeros humanos, Adán y Eva, fueron creados perfectos. Pero decidieron desobedecer a Jehová y al perder esa perfección también la perdimos nosotros. De hecho, en la carta a los Romanos lo explica muy bien. Vamos a leer Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí dice,
Así pues, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Así que, como hemos visto, el pecado entró en el mundo mediante un solo hombre, y así el pecado y la imperfección pasaron a toda la humanidad. Por eso la Biblia dice que todos pecamos y que ninguno alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, sabiendo que todos pecamos, ¿son todos los pecados iguales? La Biblia nos muestra 3 factores que pueden determinar la gravedad de un pecado. Por ejemplo, se consideran graves la inmoralidad sexual, la idolatría, la extorsión, el asesinato y el espiritismo. Esos pecados no se deben de cometer. En cambio, otros pecados pueden ser impulsivos o por descuido, como decir o hacer algo que pueda herir a alguien. Pero la Biblia nos recuerda que no debemos minimizar ningún pecado, porque eso nos podría llevar a algo peor. Segundo factor, la intención. No es lo mismo pecar por ignorancia que pecar por debilidad. La Biblia dice que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo. De hecho, Jehová muestra misericordia si el error se debe a la falta de conocimiento o debilidad. Y por último, y el tercer factor, sería la frecuencia. Y es que hay una diferencia muy grande entre pecar una vez y seguir practicando el pecado repetidamente. Jehová analiza si el error fue debido a un tropiezo o se ha convertido en un patrón de vida. Así que, como hemos visto, la Biblia muestra que el pecado es como fallar el blanco de las normas divinas de Jehová. Pero Él sabe que pecamos porque somos imperfectos. Así que por eso nos entiende y no nos abandona. Él mira el corazón y, como con el rey David, Él está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando estemos dispuestos a vivir acorde a sus perfectas normas. Pues muy bien, Daniel, estupendo también. Es un tema bonito, y está sacado de un artículo que viene muy bien estructurado, parece sencillo explicar esto de qué es el pecado, pero hay que profundizar para comprenderlo bien. El tema que tenías a trabajar, tú y todo el mundo, es la lección 20 y del folleto Maestros. Habla de la conclusión. Entonces, ¿cómo se concluye? Pues se concluye cuando uno acaba un discurso, una conferencia, la que sea, pues es muy importante que se hable con sinceridad, con convicción, que no se concluya a toda prisa, que las palabras suenen a que estoy terminando, pero no hace falta que vaya uno bajando despacito y además que deje unas lecciones encapsuladas, todo lo que se ha dicho, si se puede, rápido, en pocas palabras. Así que has estado muy bien, estupendo. Seguro que la congregación se ha beneficiado mucho de haberte escuchado. Pues nada más, aquí terminamos esta parte, este bloque, y continuamos con la siguiente parte, nuestra vida cristiana, para lo cual os invito a poneros de pie, buscar la canción 38, Jehová te cuidará. Bueno, pues después de este vídeo, que rebosa generosidad y amor hacia los demás como único premio por el excelente trabajo que hacen, pues vamos a pasar a ver otro. Hazte amigo de Jehová, Jehová perdona. Vamos a dejar al hermano Antonio Levia. Decíamos que sin más preámbulos vamos a pasar a ver este vídeo, ¿verdad? Y luego los verdaderos protagonistas de él serán 3 hermanitas que nos darán su opinión acerca de lo que vamos a ver. Así que cuando queráis, por favor, podéis poner este vídeo. Hazte amigo de Jehová, Jehová perdona. Qué bonito, ¿verdad? El vídeo. Una sola pregunta al auditorio y luego entrevistamos a nuestras 3 hermanitas que ya podéis subir si queréis, Y es, ¿qué aprendemos no solo de Pedro, sino también de los otros 10 discípulos fieles y leales por este error que cometieron, por este abandono de Jesús? ¿Podemos aprender alguna lección práctica para nosotros? Hermano Rubén, por favor. Y entonces eso puede hacer que fallemos a Jehová. Muy bien, ¿verdad? Y sobre todo hay una palabra
que tiene la clave, ¿verdad? Que fue por lo que ellos fallaron, y también Caleb. Hermana Teresa. Pues que en ese momento de debilidad tuvieron miedo. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a ver lo que nos cuentan nuestras 3 hermanitas, Aria, Emma y Noa, acerca de este vídeo que han estado prestando tanta atención a él. Les hacemos algunas preguntas. Aria, ¿qué le dijo Jesús a sus apóstoles la última noche que pasó con ellos? Que esa noche todos sus apóstoles le iban a fallar y que todos lo abandonarían porque tendrían miedo. Muy bien, efectivamente, ¿verdad? Y Emma, ¿qué le dijo Pedro a Jesús en aquella ocasión? Aunque los demás te traicionen, yo nunca te traicionaré. Exacto, ¿verdad? Él nunca le iba a traicionar, exactamente. Y Noa, ¿entonces qué pasó? Que Pedro dijo que no conocía a Jesús. Efectivamente, ¿verdad? Le negó 3 veces, exactamente. Aria, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro amigo Caleb? Porque Caleb también cayó en una tentación por miedo, y es que participó en la celebración del cumpleaños de un compañero de clase y por eso se siente muy mal, piensa que Jehová ya no quiere ser su amigo. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Qué mal se siente, Caleb, cuando pasa eso. Y Emma, ¿qué lección nos enseña el caso de Caleb? Que hacer lo correcto no es fácil y que tenemos que ser valientes y no tener miedo. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Así que, Noa, ¿qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? No celebrar los cumpleaños. Muy bien, con determinación, ¿verdad? Exactamente, no celebrar los cumpleaños. Y una pregunta para las 3 que podéis contestar al unísono, al mismo tiempo. ¿Perdonaron Jehová y Jesús tanto a Pedro como a Caleb? Sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación. Qué maravilla, que Jehová se acuerde de los niños, que sepamos todos que pueden tener un sentimiento de culpa enorme, y qué lecciones más bonitas el Padre, cómo le ayuda a mejorar, ¿no? A sentirse mejor. Bueno, pues vamos a llegar al final. Ahora vamos al estudio bíblico de la congregación, final de una etapa, principio de otra, lección 38 y 39 de la Aprendemos de la Biblia. Vamos a dejar al hermano Rubén Reyes de Juana, y le va a ayudar en la lectura el hermano Ángel Páramo. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis del estudio bíblico de congregación de esta semana, y nos vamos a centrar en 2 personajes, Sansón y Saúl. Vamos a ver qué lecciones prácticas podemos aprender de cómo se comportaron, y así también pues aplicarlo en nuestra vida para mejorar como cristianos. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar leyendo la primera de las lecciones, la lección número 38, con el tema Jehová le da fuerzas a Sansón. Y le pedimos al hermano Páramo que por favor nos lo lea. Muchos israelitas volvieron a adorar ídolos, así que Jehová dejó que la gente de Filistea dominara el país de Israel. Pero había algunos israelitas que sí amaban a Jehová, como Manoa. Él y su esposa no tenían hijos. Un día Jehová envió a un ángel para que le dijera a la esposa de Manoa: «Vas a tener un hijo que rescatará a los israelitas de los filisteos. Será un nazareo. ¿Sabes quién eran los nazareos? Eran personas que servían a Jehová de una manera especial y tenían prohibido cortarse el pelo. Con el tiempo nació el hijo de Manoa y lo llamaron Sansón. Cuando creció, Jehová le dio una enorme fuerza. Podía matar a un león solo con sus manos. Una vez mató a 30 filisteos sin que nadie lo ayudara. Por eso los filisteos lo odiaban y querían averiguar cómo matarlo. Una noche, Sansón estaba durmiendo en Gaza. Entonces, sus enemigos fueron a las puertas de esa ciudad y lo esperaron allí para matarlo por la mañana. Pero en medio de la noche, Sansón se levantó, fue a la entrada de la ciudad y arrancó las puertas de las murallas.
Luego las cargó sobre sus hombros hasta llegar a lo alto de una montaña cerca de Hebrón. Después, los filisteos fueron a hablar con Dalila, que era la novia de Sansón, y le dijeron: «Te pagaremos miles de piezas de plata si descubres por qué es tan fuerte Sansón. Es que queremos atraparlo y meterlo en la cárcel». Dalila quería el dinero, así que aceptó el trato. Al principio, Sansón no quería decirle a Dalila de dónde sacaba toda su fuerza, pero ella lo molestó tanto que él se rindió y le contó su secreto. Le dijo: «Nunca me han cortado el pelo porque soy nazareo. Si me cortaran el pelo, perdería mi fuerza». Fue un gran error que al final Sansón le contara eso a Dalila, ¿verdad? Enseguida, Dalila le dijo a los filisteos: «Ya sé cuál es su secreto». Hizo que Sansón se quedara dormido sobre sus rodillas y llamó a alguien para que le cortara el pelo. Entonces Dalila gritó: «Sansón, los filisteos están aquí». Él se despertó, pero se dio cuenta de que había perdido su fuerza. Los filisteos lo agarraron, lo dejaron ciego y lo metieron en prisión. Un día, miles de filisteos se reunieron en el templo de su dios Dagón. Gritaban: «Nuestro dios nos ha entregado a Sansón. Saquen a Sansón para que nos divierta un rato». Lo pusieron de pie entre dos columnas y se burlaron de él. Sansón dijo en voz alta: «Oh Jehová, por favor, dame fuerzas una vez más». Ya le había crecido el pelo de nuevo, así que empujó las dos columnas del templo con todas sus fuerzas. Entonces el edificio se derrumbó y mató a todos los que estaban allí. Sansón también murió. Muchas gracias, Ángel, por tu excelente lectura. Bueno, pues la primera pregunta dice: ¿por qué Sansón era tan fuerte? Y estáis todos invitados a comentar. Noa. Jehová le dio mucha fuerza a Sansón. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más podemos comentar? Hermano Arturo Martín. Claro, Jehová lo había elegido para que liberase a la nación de Israel de los filisteos, así que le otorgó no solamente la sabiduría suficiente, sino la fuerza, una fuerza descomunal que podía acabar con los filisteos para poder así liberar a su pueblo. Muy bien, eso es. Hermana Patricia, de Mesa. Se muestra el relato cómo fue un ángel el que le explicó a los padres de Sansón que este hijo sería siervo de Jehová de una manera especial, sería nazareo y por eso no podría cortarse el pelo. Muy bien. Hermano Reyes. Se menciona un incidente que mostraba qué fuerza tan impresionante Jehová le dio a Sansón. En una ocasión quisieron arrestar a Sansón y se muestra en el relato cómo él arrancó las puertas de una ciudad y anduvo con ellas hacia una montaña, probablemente como unos 60 kilómetros. El peso de unas puertas de una ciudad no sería poco, y encima en desnivel, porque tenía que subir la montaña. Eso nos demuestra el tremendo poder que Jehová puede dar a sus siervos cuando Él lo estima oportuno. Muy bien, eso es. Lo unimos, si queréis, con la siguiente pregunta. ¿Qué le pasó a Sansón cuando le contó a Dalila el secreto de su enorme fuerza? Elma. Dalila llamó a alguien para cortarle el pelo. Muy bien, eso es. Aria. Dalila les dijo a los filisteos: «Ya sé cuál es su secreto». Hizo que Sansón se quedara dormido sobre sus rodillas y llamó a alguien para que le cortara el pelo. Entonces Dalila le gritó: «Sansón, los filisteos están aquí». Él se despertó, pero se dio cuenta de que había perdido su fuerza. Los filisteos lo agarraron y lo dejaron ciego y lo metieron en prisión. Muy bien. Hermano Salvador Jiménez. Sí, la idea es que Sansón pues desobedeció,
puesto que él sabía de sobra que no debía cortarse el pelo, pero no se lo cortó él, se lo cortaron. ¿Por qué? Porque dijo lo que no tenía que decir, que era nazareo, y la misión del nazareo era eso, respetar las normas que Jehová le había mandado. Muy bien. Podemos, si queréis, poner la imagen y comentar qué vemos en ella y qué aprendemos. Hermana Juani de Serra. Sí, vemos que allí los filisteos le llevaron al templo de Dagón y vemos que lo que querían era reírse de Sansón, pero también de Jehová. Entonces vemos como él, aunque le pidió a Jehová con todas sus fuerzas de que le ayudara en este caso, entonces pues murieron todos los filisteos que había allí dentro del templo porque se derrumbó, incluso él mismo. Así es que luego ya se demostró que Jehová era más poderoso que el Dios que tenían en ese templo. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Hermana Jael de Matei, aquí delante. Sí, también vemos que Sansón estaba realmente arrepentido, ¿no? Porque estuvo dispuesto a dar su propia vida con el fin de volver a recibir la aprobación de Jehová. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si cometemos un error, realmente demostraremos que estamos arrepentidos si lo confesamos, aunque eso implique no perder un privilegio o que nos corrijan. Muy bien, eso es. Hermano Jairo Báidez. Y también parece que en este evento dice en la Biblia que mató a más que en toda su vida antes. Así que su mayor victoria fue después de pecar. Y aprendemos de nuevo que cuando Jehová perdona, perdona, e incluso podemos tener muchos privilegios después de haber cometido un pecado incluso serio. Muy bien, eso es. Hermano David Báidez. Sí, en esta imagen le antecede unas palabras del propio Sansón a Jehová, porque le dice: permíteme vengarme de los filisteos por uno de mis ojos, dice Jueces 16, 28. Parece ser, a veces las publicaciones han explicado, que eso implicaba que Sansón reconocía que él tuvo parte de culpa y que no era vengarse totalmente porque él no había hecho bien las cosas, lo que evidencia lo que han comentado los hermanos también, de que él reconocía su error y Jehová estaba dispuesto a perdonarlo. Eso es, muchas gracias. Una de las lecciones la encontramos bosquejada en el texto que acompaña esta lección, Filipenses 4:13. Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. ¿Qué podemos comentar acerca de la aplicación de esto para nosotros? ¿Qué pensáis? Hermana Iciar Gómez. Sí, pues que es Jehová el que nos da las fuerzas, y al igual que a Sansón se las dio en su momento, en nuestros días, cuando pasamos a una circunstancia, por ejemplo, complicada, sabemos que si oramos a Jehová se va a poner en práctica lo que dice el texto, que nos dará las fuerzas para ayudarnos. Muy bien, eso es. Hermana Patricia. Uno de los casos en los que Jehová le dio la fuerza a Sansón de una manera milagrosa fue cuando mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro que todavía estaba fresca. Y las publicaciones explican que por qué eligió un arma tan rara, ¿no? No se haría eso. Pues fue porque él sabía que su resultado dependería de Jehová, no de que él usara un arma u otra, y al confiar en él logró una labor que parecía imposible. Y Jehová ahora también nos capacita a nosotros con asignaciones a veces que pueden parecer muy difíciles o imposibles, pero es gracias a su ayuda que podemos hacer cualquier cosa. Muy bien. Hermano Pablo Barros. Y también nos recuerda que es en la debilidad cuando mejor se ve el poder de Jehová y la mano de Jehová, porque Sansón no era un superhombre, no tenía superpoderes, pero en los momentos clave era cuando más se veía que Jehová estaba con él y daba las fuerzas. Y a nosotros nos puede pasar que a veces nos sentimos gastados, sin ánimos, es que estamos por los suelos, como se suele decir, pero es en esos momentos en los que este texto nos recuerda que Jehová es el que nos da las fuerzas. Y aunque nosotros no tengamos esas ganas, Jehová puede hacernos parecer que tenemos superpoderes y que realmente contamos con su aprobación. Incluso en los momentos más duros, Jehová nos da las fuerzas. Muy bien, eso es. Hermana Paqui, de Bejarano.
Como hemos visto, no solamente Jehová nos puede dar esa fuerza para cuando tenemos problemas, y no solamente personales, sino a lo mejor físicos. Pero lo más importante también es que Jehová nos puede dar su espíritu para poder entender verdades que son muy profundas y que a lo mejor sin Él no podríamos hacerlo. Si se lo pedimos, Él nos ha demostrado que sí, que lo mismo que se lo dio a Sansón, también nos lo puede dar a nosotros. Muy bien, eso es. Hermano Juan Carlos. También podemos ver que precisamente Jehová a su debido momento pues dijo, voy a ayudar a mi pueblo que está sufriendo, y así hizo que apareciera Sansón a su debido tiempo. Y la cuestión es que aunque Sansón parecía que ya estaba pues derrotado y que no iba a poder hacer la labor, Jehová pues durante toda su vida antes, pero también ahora cuando ya parecía que era todo, bueno, pues no iba a poder hacer nada, Jehová cumplió, como había predicho, pues aquello que él quería, y a su debido tiempo pues hizo lo que estamos viendo en la imagen, y mató a tantas personas, a tantos adoradores falsos, que lo que ocurrió fue algo grandioso, ¿no? Y cumpliendo la voluntad de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Toledo, por favor. Y este relato también nos enseña que Jehová puede, y de hecho lo hace, mostrar misericordia incluso después de un error grave. Y aunque Sansón cometió un gran error al revelar su secreto, Jehová escuchó su oración final, le devolvió la fuerza para cumplir un último acto a favor de su pueblo. Muy bien. Hermano Julio, Paitán. Y el relato nos enseña que Jehová es misericordioso, ¿no? Que nos perdona los errores y pecados, pero no nos libra de las consecuencias, ¿no? En este caso, Sansón terminó muriendo también, ¿no? Porque había revelado el secreto que le había dado Jehová, la fuerza que le había dado Jehová. Entonces, él quiso vengarse, y junto con su venganza también terminó muriendo él. Muy bien. Hermana Sonia, de Bejarano. Cuando los filisteos celebraron en el templo de Dagón diciendo, nuestro Dios nos los ha entregado, ¿no? Pero poco después todos murieron cuando el templo se derrumbó, ¿no? Y esto nos enseña que ningún enemigo puede burlarse de Jehová sin consecuencias. Eso es. Hermana Karina, de Baidez. En Jueces 14 dice que su primera mujer siguió llorando y llorando y lo tenía cansado, y al final soltó y le dijo la adivinanza, ¿no? Qué pena que en ese momento él no identificó su debilidad y trabajó en ello, porque luego en el 16 Dalila pues dice que lo agobiaba, lo presionaba día tras día, y otra vez cayó y le contó algo que no debería, ¿no? Entonces qué bueno es identificar nuestras debilidades, trabajar en ellas para que no saltemos con presión. Muy bien, muchas gracias. Hermano Álvaro Rodrigo. Quizá cuando leemos acerca de Sansón recordemos lo que nuestros padres nos decían, ¿no? Que más vale maña que fuerza. Y es que Sansón no solo fue fuerte, sino que también demostró maña. Y es que en el capítulo 14 de Jueces vemos cómo usó 300 zorros para vengarse de manera justa de los filisteos. Y dice el relato que les ató a antorchas y estos les prendieron fuegos a todos. Así que esto nos recuerda que no solo la energía o la fuerza vital es importante a la hora de trabajar para Jehová, sino también es importante parar y pensar y ver de esa forma el cuadro completo de las cosas y tomar las mejores decisiones. Muy bien, eso es, muchas gracias. Y hermana Vanessa, de Páramo. Sí, cuando vemos el relato que Dalila le insiste a Sansón para que le revelara esta información confidencial, vemos que él, como ya se ha comentado, cede a la presión y se lo dice, ¿no? Y esto nos enseña una lección tanto a los hermanos que sirven como ancianos como a sus esposas, ¿no? Por un lado, las esposas no insistir en saber información que no se les está permitido saber, y también a los ancianos en no ceder en esas insistencias, ¿no? Así pues, si hacemos esto, vamos a respetar a Jehová, porque son sus normas, respetar el trabajo que hacen los hermanos como ancianos y respetar la confidencialidad de la vida de nuestros hermanos en la congre. Muy bien, muchas gracias. Hermano José Antonio, aquí delante. También muchos de los que ahora son nuestros hermanos
antes de conocer la verdad, pues estaban bien atados, ¿no?, a cierto patrón de conducta, con vicios, con la inmoralidad, el alcohol, la droga, y muchos intentando incluso dejar ese derrotero, pero sin tener la fuerza o el poder para dejarlo. Fue conocer la verdad, conocer a Jehová, recibir la ayuda de Él, su fuerza, y poder desatarse de todos estos hábitos. Eso muestra que, como decía el texto de Filipenses, ¿no?, gracias a Jehová se puede llevar a cabo cualquier empresa de este tipo. Eso es, muy bien. Nos quedamos con ese comentario como cierre, que la verdad es que es aplicable 100%. Habéis comentado muy bien qué nos enseña de Jehová, qué aprendemos para nosotros, así que no ha hecho falta ni hacer las preguntas. Muchas gracias por vuestro buen estudio, que sin duda demuestra la cantidad de lecciones que podemos aprender de estos personajes. Bueno, pues continuamos ahora. Vamos a pasar a la introducción, a la sección número 7. ¿Y qué vamos a ver en esta parte del libro? Hermano Ángel Páramo. Pues vamos a ver la vida de Saúl y de David. Vamos a ver cómo se empieza una nueva era dentro del pueblo de Israel, en la que entran pues los reyes, y vamos a ver pues quiénes fueron los que sirvieron a Jehová bien, en qué cosas fallaron, y también los que pues le sirvieron mal y qué cosas podemos aprender. Muy bien, eso es. Se bosquejan ahí 3 lecciones importantes que se van a analizar a lo largo de toda esta sección. ¿Cuáles son? Que las tengamos frescas en la mente para que las podamos ir viendo. Hermana Estíbaliz. Pues una de ellas es que lo más importante que le podemos dar a Jehová es nuestra obediencia motivada por amor. Muy bien, muchas gracias. Hermana Mari Carmen de Reyes. Otra cosa también que vamos a aprender es que no debemos vengarnos, sino dejar que Jehová corrija las injusticias. Muy bien. Y hermana Estefanía. Y también que si cometemos un pecado grave no deberíamos tratar de ocultarlo. Eso es, muy bien. Estupendo. Pues si os parece pasamos a la lección 39, el primer rey de Israel, y vamos a ver qué aprendemos aquí del ejemplo de Saúl. Cuando quieras, Ángel. Jehová les había dado jueces a los israelitas para guiarlos, pero ellos querían un rey. Por eso le dijeron a Samuel: todas las demás naciones tienen reyes, nosotros también queremos uno. A Samuel le pareció que eso no estaba bien. Entonces le oró a Jehová y él le respondió: el pueblo no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí. Diles que pueden tener un rey, pero que ese rey les va a pedir muchas cosas. De todos modos, la gente decía: no importa, queremos tener un rey. Entonces Jehová le dijo a Samuel que un hombre llamado Saúl sería el primer rey. Cuando Saúl visitó a Samuel en Ramá, Samuel lo ungió, o sea, le derramó aceite sobre la cabeza para mostrar que sería el rey. Luego Samuel reunió a los israelitas para presentarles a su nuevo rey. Pero no encontraban a Saúl por ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque estaba escondido entre un montón de equipaje. Cuando por fin lo encontraron, lo sacaron de allí y lo pusieron de pie en medio del pueblo. Era más alto que todos los demás y era muy guapo. Samuel dijo: miren, ¿a quién ha escogido Jehová? Y la gente gritó: ¡viva el rey! Al principio, el rey Saúl le hacía caso a Samuel y obedecía a Jehová, pero luego cambió. Una vez, Samuel le dijo a Saúl que lo esperara para ofrecer sacrificios. El rey no tenía permiso para ofrecer sacrificios, pero Samuel tardó en llegar, así que Saúl los ofreció él solo. ¿Qué hizo Samuel? Le dijo: tenías que obedecer a Jehová y no lo hiciste. ¿Aprendería Saúl que tenía que obedecer siempre a Jehová? Después, Saúl fue a pelear contra los amalequitas y Samuel le dijo que no dejara a ninguno vivo. Pero Saúl decidió no matar al rey Agag. Entonces Jehová le dijo a Samuel: Saúl me ha dejado, ya no me obedece. Samuel se puso muy triste, así que le dijo a Saúl: Jehová va a elegir a otro rey porque tú ya no le obedeces. Cuando Samuel dio media vuelta para irse, Saúl lo agarró por el borde de su túnica y la rompió. Samuel le dijo a Saúl: así te va a arrancar Jehová el reino. Eso significaba que Jehová le iba a dar el reino a otra persona que sí lo amara y lo obedeciera.
Muchas gracias, Ángel, por tu buena lectura. Bueno, pues la primera pregunta dice, ¿qué pidieron los israelitas? Hermana Elena, de Monjas. Pues ellos le pidieron a Samuel que nombrara a un rey para gobernarlos, porque ellos veían que todas las demás naciones tenían uno y ellos deseaban tener un dirigente que los representara y guiara. Y aunque el profeta les advirtió que tener un rey les iba a implicar obligaciones y cargas para el pueblo, ellos insistieron y Jehová al final accedió. Muy bien. Hermana Sara, de Almorox. Sí, como decía Elena y como dice el relato, por medio de Samuel les dijo todo lo que iba a implicar, y es que les dijo muchísimas cosas que el rey iba a requerir de ellos, iba a requerir a sus hijos para que les sirvieran, cosas materiales, todo tipo de cosas. Esto nos muestra que siempre Jehová les advertía sobre las cosas y les aconsejaba y les decía, vale, si queréis esto vais a tener estas consecuencias, pero no aprendían. En nuestro caso deberíamos aprender de todas estas cosas y prestar mucha atención a todas las cosas que Jehová nos dice para que no nos veamos luego en problemas. Muy bien, muchas gracias. Hermana Estíbaliz, de Martín. De hecho, al principio Samuel se lo tomó como algo personal porque los ancianos de Israel utilizaron la mala conducta de sus hijos, a quien él había nombrado jueces, para exigir un rey. Por eso el propio Jehová le tuvo que reconocer a Samuel que no, que era él al quien estaban rechazando como rey y no a él. Muy bien. Pues lo unimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué Jehová no quiso que Saúl siguiera siendo rey? Mireia Rodríguez. Porque cuando Saúl fue a pelear contra los amalequitas, en vez de matar a todos como le mandó Samuel, dejó al rey Agag vivo. Entonces Samuel le dijo a Saúl que Jehová iba a hacer rey a alguien que sí lo amara y lo obedeciera. Muy bien, eso es. Hermana Evane. Sí, aparte de ello, anteriormente, él en 1 Samuel 13, 8, del 8 al 14, vemos como él, aunque no debía, ofreció el sacrificio quemado y aún así cuando llegó Samuel se intentó excusar. Aún así, como vemos, Samuel le dijo que era una locura lo que había hecho y finalmente, como vemos en 1 Samuel 15, 24 al 30, Jehová le arrancaría su reino y elegiría otro rey que sí que lo amara y le obedeciera. Eso es, muy bien. Hermano Navío. Y eso fue en una ocasión, la primera, y bueno, parecía que a lo mejor pues él obedecería después de esta corrección, pero no. Dice que Saúl se fue a pelear contra los amalequitas y Samuel le dijo que no dejara ninguno vivo. Así que Saúl decidió no matar al rey Agag y por lo tanto Samuel, cuando le dijo Jehová que Saúl me ha dejado ya de obedecer, pues se puso muy triste y así le dijo, ahora le confirmó que Jehová pues que iba a elegir a otro rey. Él se agarró de la manga y bueno, la rompió, dice, así de esta manera será también arrancado tu reino. Muy bien, eso es. ¿Qué aprendemos de la imagen que acompaña a esta lección? Hermano Ángel Páramo. Pues aprendemos, por un lado, de Saúl, que aunque él tenía una posición de privilegio delante del pueblo, delante de Jehová, se descuidó y terminó rechazando ese privilegio que Jehová le había dado, y también, lo que es peor, dejó de amarle, ¿no?, de todo corazón. Y en la imagen se muestra muy bien, ¿no?, cómo esa ropa se rasga, y fue el resultado que él tuvo, ¿no?, que le fue arrancado ese reinado. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que cuidar nuestro corazón siempre. Da igual qué responsabilidades tengamos, qué privilegios que hayamos hecho en el pasado por Jehová, nuestro amor por Jehová está siempre en el presente, ¿no? Y tenemos que cuidar nuestro corazón para que nunca se vaya. Muy bien, eso es. ¿Y qué nos enseña de Jehová este relato? ¿Qué lecciones podemos hallar? Hermano Pedro, Monjas. Un detalle que me ha llamado la atención es cuando precisamente
Samuel ora a Jehová por el problema y es la consideración que tiene Jehová para con él. Le dice, tranquilo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. O sea, estaba muy pendiente de que Samuel estuviese reforzado, que no se desanimase, que se sintiese bien y eso es un detalle muy bonito que nos muestra hasta qué punto Jehová se preocupa por sus siervos. Eso es, muy bien. Hermano Óscar Gómez. Y también un poco en esa línea es paciente, razonable, flexible. La decisión que los israelitas tomaron no era la mejor, Jehová lo sabía y aún así Jehová cedió y les dio lo que ellos querían, aún sabiendo que les iría mal, y les advirtió también por ello. Y esto nos enseña que si Jehová es así, nosotros también deberíamos serlo. Muy bien, estupendo. Hermana Emi de Rodríguez. Y en 1 de Samuel 10, del 20 al 24, se comenta que cuando fue elegido para ser rey, no había nadie como él en todo el pueblo. Es decir, Jehová lo eligió por sus bonitas cualidades. Sin embargo, vemos la importancia de cuidarnos, ¿no? Como ya se ha comentado, porque luego él cambió, se hizo impaciente, quizá arrogante, y cuando vio que tardaba Samuel para los sacrificios, pues él, en vez de esperar, pues hizo cosas que no le pertenecían. Así es que esto nos demuestra que siempre tenemos que estar cuidando nuestra espiritualidad, autoexaminarnos para no perder el favor de Jehová como él lo llegó a perder. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias a todos. Hoy no tenemos tiempo para más, pero sin duda que como muestran vuestras manos, hay muchas lecciones que podemos sacar de estos ejemplos, así que os animamos a que os preparéis así de bien para la semana que viene. Pues muchas gracias a vosotros dos por la excelente dirección de este libro y las lecciones que hemos podido entresacar a pesar de la rapidez por la que hemos tenido que ir. Bueno, pues hasta aquí la reunión, pero ahora queda una parte que es vuestra. ¿Qué aspectos de la reunión os han parecido más beneficiosos o interesantes, que os han gustado y que pueden ser útiles para todos? Compartir. Hermana Rosa Herrera. Por las muestras de perdón que muestra Jehová hacia nosotros. Nos hemos visto que nadie está libre del temor al hombre. Muy bien, ¿eh? Ni los niños. Hermano Efraín Altaver. En la misma línea hemos visto que Jehová perdona sin reservas y rápido. Lo hizo con Sansón. Cuando le pidió fuerza se la volvió a dar. Así que igualmente los hermanos que quizás si hemos cometido algún error en el pasado, Jehová puede volver a darnos esos privilegios y volver a gozar de disfrutar dándolo todo en la verdad. Claro que sí, ¿eh? Eso es seguro. Hermano Juan Carlos Frigeiro. También a mí me gustó muchísimo el Isaías 1:18, donde hemos visto cómo Jehová quiere arreglar las cosas a pesar del mucho daño que le habían hecho, pero sin embargo él solicita que vengan y arreglemos las cosas, y eso nos pone un ejemplo a cada uno de nosotros hoy día enorme. Eso es muy bonito, ¿eh? Y un comentario más, hermano Álvaro Rodrigo. Sí, acerca también del perdón, el vídeo de Sofía y Caleb, ¿no? Ver esa cara de tristeza de Jesús, pero luego ver el reencuentro con Pedro, el abrazo que se darían, pues sentir ese abrazo que Jehová nos da cuando confesamos nuestro error, sin duda que es algo maravilloso que Jehová nos ha dado. Qué bonito eso también, ¿eh? En el vídeo sale también. Pues muchas gracias por vuestra atención, porque eso significa que habéis atendido y que hemos prestado, que nos ha merecido la pena estar aquí como siempre. La semana que viene más, por ejemplo, en las necesidades de la congregación, vamos a ver el informe 7 del cuerpo gobernante, que corresponde al 2025. Y también vamos a contestar una pregunta: ¿por qué tenemos que esforzarnos por no decepcionar a Jehová? Estar pendiente de no decepcionarle. Va a haber una parte que habla de esto y seguro que nos va a servir de una buena fuente de ánimo y muy buenos recordatorios.